en el capítulo 30 y vamos a estar leyendo del versículo 24 en adelante. Quiero hablarle unos minutos hoy sobre animales admirables. Son animales admirables porque Dios los usa como ejemplo para lo que debe ser nuestro andar cristiano o nuestra vida cristiana. Así que vamos a tratar de aprender algo de ellos en esta noche. Allí en Proverbios, el capítulo 30, versículo 24, dice la palabra: 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, y la araña que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. En principio, a nosotros nos va a parecer extraño de que Dios quiera utilizar estas criaturas para darnos grandes lecciones para nuestra vida. Pero cada uno de estos animales y animalitos, ellos tienen actitudes y tienen virtudes que nosotros tenemos que tener en cuenta para incorporarlas en nuestra vida cristiana. Lo primero que menciona aquí es sobre la hormiga, y Dios califica a ellas como parte de un pueblo que no son fuertes. Sin embargo, son precavidas porque dice que en el verano ellos preparan su comida. Vamos a poner un poquito la mirada en ellas. Las hormigas son pequeñas, las hormigas son hábiles, son organizadas y precavidas. Muchas veces en la vida yo me he detenido a mirar el comportamiento de ellas, cómo trabajan y se mueven todas en filas y van en una dirección y viene otro grupo en la otra dirección. Todas ellas están llevando sus cargas. Ninguna de ellas lleva la espalda vacía. Las hormigas tienen la capacidad de cargar un peso superior 7 veces más que su cuerpo. Es ese el nivel de sacrificio que ellas hacen. Pueden cargar sobre sus espaldas 7 veces más lo que es el peso de su cuerpo. Son trabajadoras, uno las ve allí cómo se movilizan en fila, son sacrificadas. Siempre se las ve a las hormigas dispuestas a los grandes esfuerzos. Ellas están involucradas siempre en una gran empresa, la de ser precavidas y juntar alimento para el tiempo de escasez. Pues es eso lo que Dios quiere, que nosotros tengamos reservas espirituales, tengamos ese pan de vida suficiente, la palabra de Dios como alimento fundamental, siempre tener más de lo que necesitamos, reservar ese alimento, tener siempre una cuota extra de la palabra de Dios en nuestra vida. Es eso lo que necesitamos también, aprender de como la hormiga, poner el hombro en la obra de Dios, no ser mezquinos, no reducir nuestros esfuerzos, sino que como la hormiga poner el hombro y trabajar de una manera organizada. Ellas se movilizan todas en fila, ninguna se sale de la línea. No es como los cristianos que se desvían a la izquierda o a la derecha, se apartan del camino, se enfrían en el camino, se detienen en el camino. Las hormigas no hacen nada de eso. Su marcha es continua, su sacrificio es constante. Siempre van hacia adelante, siempre son precavidas, siempre se ocupan de tener reservas de alimentos para ellas. Las hormigas son un pueblo ejemplar. Dice la Biblia que no es un pueblo fuerte. Dice aquí la palabra de Dios, pero son precavidas porque guardan su comida para el verano. Esa conducta de las hormigas nos hace volar a lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, cuando en el capítulo 2 y versículo 15 lo desafía a presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, que no tenga de qué avergonzarse.
Y ahora frente a las hormigas, nosotros decimos, yo no quiero estar delante de Dios y que Dios esté señalando distintos momentos de mi vida donde le quité el hombro a la obra de Dios, donde no apoyé la iglesia, donde no apoyé los ministerios, donde no puse mi espalda y mis esfuerzos para que la obra de Dios vaya adelante y el mensaje del evangelio llegue a otra gente. Yo no quiero que Dios me señale que en mi carrera cristiana me detuve, me quedé como empantanado, que en mi carrera cristiana muchas veces mi vida se fue hundiendo como en arenas movedizas. No, yo quiero que Dios me vea como la hormiga esforzada, sacrificada, trabajando en equipo, no perdiendo mi lugar en la fila, no perdiendo mi lugar en la obra, siempre enfocado en las cosas que están hacia adelante. Amén, amén. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, cuando uno mira en las congregaciones, no son muchos los cristianos que están dispuestos a llevar carga como las hormigas. Las hormigas, cada una de ellas conoce su tarea, cada una de ellas conoce su función. Ellas no necesitan un líder que las esté empujando, que las esté motivando. No, ellas saben perfectamente cuál es su puesto de trabajo, cuál es su lugar en la fila de los sacrificados. Nosotros tenemos que abandonar esa cultura que le llamamos la del cristiano carretilla. Muchas veces hemos mencionado eso, el cristiano carretilla hay que levantarlo y empujarlo para que funcione. Las hormigas no tienen ese problema, ellas siempre van adelante, cada uno ocupa su lugar, cada uno pone de su mayor esfuerzo, cada una de ellas es precavida y juntan las reservas necesarias para que no sean allí un montón de debiluchos mal alimentados. Las hormigas, a diferencia de los cristianos, no ponen excusas, que le duele la cabeza, que le duele la muela, que le duele el oído, que tiene un problema en la cintura, que tiene una uña encarnada. Ellas no ponen esa clase de excusas, no ponen esa clase de argumento. Las hormigas cumplen su función y Dios tiene mucho interés que nosotros aprendamos de ella para no perder nuestro lugar en la fila del servicio, en la fila del ministerio, en la fila del trabajo como obreros de Dios. Pablo dijo como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como las hormigas. Tenemos que ser gente más cercana allí al overol, a la ropa de trabajo que al saco y la corbata, más decidido al costado del sacrificio, del esfuerzo. ¿Por qué somos flojos nosotros, hermanos? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué nos detenemos en el camino? ¿Por qué nos enfriamos en el camino? ¿Por qué no cumplimos con nuestro trabajo en la fila? Porque estamos teniendo dificultades en la comunión con Dios. Muchos de los cristianos son dietéticos. Esas publicidades que hace como 20 años aparecen en la televisión y en las redes que le dicen a la gente, usted tiene que hacer la dieta del limón, la dieta de la luna, la de la banana, la de la naranja, qué sé yo, cuántas dietas hay. Y los cristianos han agarrado esa onda del dietismo. Entonces el cristiano se alimenta el sábado y el domingo con la predicación en la iglesia y así nunca va a tener energía suficiente para servir al Señor. Hay que tener una disciplina de leer la Biblia en su casa, de tener ese contacto directo con la palabra de Dios. Hay que eliminar la dieta, hermano, esa que se están metidos, de que solamente oran cuando están en la iglesia. Hay que orar en la casa, hay que orar sin cesar, como dice la Biblia. No al dietismo, sí al cristianismo bíblico. Mirando las hormigas, vamos a aprender esa lección. La lección del sacrificio, la lección de tener interés en la obra, la lección de aprender a trabajar en conjunto, en familia, la lección de no perder mi lugar en la fila, la lección de no detenerme, porque esas hormigas avanzan y avanzan y avanzan y avanzan y ninguna se detiene hasta llegar al lugar donde van a dejar la carga que llevan. Las hormigas son hábiles, Las hormigas tienen una gran habilidad. Ellas se las ingenian para llevar sus cargas, no se rinden, son positivas. Y es eso lo que necesitamos aprender.
Tenemos que ingeniar para llevar nuestra carga. Nuestra carga es el mensaje del evangelio. Nuestra carga es el mensaje de la cruz. Nuestra carga es llevar adelante el nombre de Cristo. Tenemos que ingeniarnos para llevar esa carga adelante. Y no tenemos que rendirnos ante los obstáculos, que la gente no tiene interés, que los corazones son duros, que la gente anda muy acelerada, que la gente tiene preocupaciones laborales, que la gente tiene conflictos familiares. Tenemos que dejar de mirar todas esas cosas, no rendirnos, ser positivos y llevar el mensaje del evangelio con constancia, como trabajan las hormigas. Son hábiles, pero también hemos dicho que son organizadas, porque ella se las ve siempre en esa fila, coordinando los movimientos. Nosotros, como otras iglesias, pero principalmente nosotros, nunca podemos coordinar los movimientos, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo a veces cuál es el día y cuál es el horario de reunión. Y si no logramos ponernos de acuerdo en esas cosas mínimas, en las grandes empresas tampoco vamos a ponernos de acuerdo. Por eso es importante en esta hora mirar a las hormigas, aprender, mirar a las hormigas y ver cómo ellas coordinan todos los movimientos, funcionan de manera sincronizada. Las hormigas forman parte de una maquinaria de trabajo. Nosotros, los bautistas, los hijos de Dios, tenemos que funcionar, trabajar coordinadamente, cada uno haciendo su esfuerzo, cada uno en su lugar, su puesto en la batalla, cada uno poniendo su hombro, cada uno poniendo su energía, cada uno formando parte del mismo equipo, del equipo del Señor. Habilidad, organización y lo que ya mencionamos, las hormigas son precavidas, nunca les falta comida, nunca andan allí padeciendo de una dieta de privaciones alimenticias. Nosotros, los hijos de Dios, siempre tenemos que tener comida, buscar la palabra de Dios, buscar el consejo de Dios, buscar el tesoro de la Biblia, siempre alimentarnos, porque ya sabemos y perfectamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las hormigas llegan al invierno, tienen reserva. Nuestra vida espiritual tiene que estar como esa copa rebosante. Tenemos que tener alimento espiritual suficiente que sobresalga, se desborde de nuestra vida. Como las hormigas, precavido, nunca debe faltarnos la buena palabra de Dios en nuestra vida. La hormiga, hermano, la hormiga siempre se puede usar para avergonzar al perezoso. La hormiga y el perezoso pertenecen a dos mundos diferentes. Y muchos de los cristianos se identifican más con la pereza o la tibieza que con el esfuerzo que hacen las hormigas. Las hormigas no hay entre ellas perezosas. Todas son trabajadoras, todas rinden por igual, todos ponen de su mayor esfuerzo. Todas ellas, las hormigas juntas, nos quieren dar una gran lección en esta noche, de trabajar coordinadamente, de mantener nuestro lugar en la fila, de conservar nuestro puesto en la batalla, de avanzar juntos en la misma dirección, de hacer todos los mismos esfuerzos, de no quitarle los hombros a la obra de Dios. La iglesia, hermano, cuando empobrece, es por obra de los perezosos. La iglesia cuando crece es por aquellos que trabajan del mismo modo que los hacen las hormigas. Las hormigas entonces, hermano, nos recuerdan que tenemos que trabajar esforzadamente, coordinadamente, avanzar siempre hacia adelante, andar guardando reservas de la palabra de Dios para las duras batallas en la vida que nos esperan. Las hormigas nos enseñan de cómo tener sustento para nuestra vida a través de la palabra de Dios. Las hormigas, Dios dice, miren, ese animal, ese animalito pequeñito, pero admirable, realmente admirable. El segundo animalito admirable que habla aquí Proverbios en el verso 26 son los conejos. Mire lo que Dios dice y quiere que aprendamos de los conejos. Dice los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra.
¿eh? Cuando hablamos de la piedra, se puede hablar de la peña también. Si algunos de ustedes están tomando nota, les recomiendo que ponga allí Salmo 104 y verso 18, porque ese Salmo 104 y verso 18 dice que los montes altos son para las cabras monteses y las peñas madrigueras para los conejos. Ahí está. Lo mismo que dice el proverbio aquí. El conejo hace su casa en la piedra o en la peña, como dice el Salmo. Ahora nosotros cantamos a veces ese coro que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Él es nuestro refugio. En Él tenemos que refugiarnos. En Él tenemos que encontrar la protección. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 4 hace una reseña histórica del pueblo cuando salió de Egipto. Y dice que todos cruzaron el mar, dice que todos fueron bautizados en la nube y dice que todos bebieron de la peña que era Cristo. Así que allá en el deshabló y otra vez la golpeó y salió agua. Allí esa peña era el significado de la presencia de Cristo en el medio del pueblo. Nosotros lo tenemos a Cristo, la peña de Oreb, como cantamos. Él debe ser nuestro refugio. Los conejos nos ayudan o nos aconsejan con que siempre hay que buscar refugio en la roca, refugio en la peña. Cristo es la roca, Cristo es la peña de Oreb. En Él tenemos que estar refugiados. El cristiano, mis hermanos, el cristiano siempre tiene que estar ligado a la roca. Por eso, Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 11, diciéndole estas palabras: no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra vez, dice Pablo, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la peña, Él es la roca, Él es nuestro fundamento. Los conejos nos enseñan que en Él tenemos que anidarnos, en Cristo tenemos que refugiarnos. Y cuando estamos nosotros en Cristo, la roca, Cristo, la peña, ahí podemos cantar junto con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, ¿cuál es la clase de refugio que nosotros tenemos en esta vida? Porque a veces vemos cristianos tan flojos, a veces vemos cristianos tan dubitativos, otras veces encontramos cristianos que son muy frágiles, otras veces vemos cristianos de bandera blanca, siempre se andan rindiendo ante el diablo o ante el poder del enemigo, del mundo. Hay siempre cristianos de bandera blanca rindiéndose ante el pecado. ¿Qué clase de refugio tenemos nosotros? ¿Estamos en el lado de la victoria o estamos en el lado de los derrotados? ¿Saben qué, mis hermanos? Tenemos que aprender a construir bien el sitio de nuestra casa. Los conejos nos enseñan, debe ser en la roca, debe ser en la peña. La Biblia nos enseña, Cristo es la roca, Cristo es la peña, Cristo es el fundamento, en Él tengo que refugiarme. Y hay dos clases de personas frente a la roca, o frente a la peña, o frente al fundamento. Están los sabios y están los necios. Así que nosotros podemos resumir esto para ver de qué lado estamos nosotros, si estamos del lado de los sabios o si estamos del lado de los necios. Déjenme llevarles a un ejemplo conocido para tratar de aprender algo más de esta lección. Si puede ir ahora, por favor, a Mateo, capítulo 7, verso 24. Y allí vamos a ver algo. Si puede mantenerse también en Proverbios, porque vamos a volver al capítulo 30. Pero allí en Mateo 7, verso 24, nos va a orientar, a ayudar. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Qué clase de refugio son los que elegimos, construimos o preferimos? Mateo capítulo 7, versículo 24. Cuando era un niño solo de 7 años, escuché un cántico en la escuela dominical. Mire, año 1969.
Cuando el hombre estaba llegando a la luna, en la iglesia, en la escuela dominical, se cantaba allí que el sabio en la roca su casa construyó. Y era un cántico precioso que me quedó grabado desde la niñez y fue sacado de esta porción que leeremos ahora. Mateo 7, verso 24. Dice Jesús, cualquiera pues, parece que era medio Canva Jesús, dice cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Como los conejos, sabio, como los conejos. Este hombre edificó sobre la roca, su fundamento era la roca. Pero el verso 26 dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando veo cristianos arruinados espiritualmente, cuando veo cristianos arruinados en su estado de ánimo, cristianos arruinados en su energía, cristianos arruinados en su indecisión, son cristianos grises, cristianos indefinidos, no son ni negro ni blanco, son grises, un color indefinido, no son ni chicha ni limonada. Hay muchas de estas clases de cristianos. Estos son los que no saben elegir el lugar donde edificar su vida espiritual, no saben dónde edificar su vida cristiana. Y entonces a veces optan como el hombre imprudente, quieren construir sobre la arena. Le diré rápidamente esto. Sobre la arena se construye muy rápido y sobre la arena se construye muy barato y con pocos esfuerzos. Rápido, barato y con pocos esfuerzos. La gente quiere esas cosas, quiere cosas económicas, cosas que no requieran de mucho sacrificio, pero esas cosas son de poca duración, porque cuando usted edifica, la lluvia aparecerá, cuando usted edifica, los vientos aparecerán y golpearán con ímpetu y la casa se derrumbará y será grande su ruina. Y es eso lo que hoy vemos, muchos cristianos con sus testimonios arruinados, con su vida arruinada, su vida que no dicen nada. Cuando Pablo le escribió a los corintios, él le decía, porque ustedes son cartas escritas. Es decir, que cuando usted ve la vida de muchos cristianos, no se les entiende su letra, no sabe qué clase de cristianos son. ¿Por qué? Porque su testimonio no es claro. Hay que edificar sobre la roca. Sobre la roca la casa permanecerá firme. Vendrán tormentas y tormentos de problemas. Nos azotarán, nos castigarán, nos zarandearán como trigo todos esos problemas, pero estaremos firmes, porque igual que Jesús le dijo a Pedro, nos dirá a nosotros, Satanás ha pedido atacarte, zarandearte como trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Amén, pero amén. Si la arena y desprecia la roca, no va a estar el Señor intercediendo por usted en el lugar equivocado. Venga la roca, aprenda de los conejos, construye una vida fuerte, construye un testimonio fuerte, construye una manera de vivir victoriosa, edificando en la roca. Cristo es la roca, Cristo es la peña de Oreb, Cristo es el fundamento. Y si no camine por las calles de su barrio y alguien le dirá, más claro, échele agua nomás. Así es, amén. Ahí está, definidos el lugar donde tenemos que edificar. Y ahora la pregunta, ¿qué se impone? ¿Prudente o imprudente? ¿Sabio o necio? ¿Cómo soy yo? Eso depende. ¿Dónde estoy construido? Si soy un cristiano de poco ánimo, si soy un cristiano que está siempre o seguido, acompañado por el desaliento, la desesperanza, si soy un cristiano que la motivación aparece cada tanto en mi vida, entonces hay algo que no está bien en mi fundamento. Tengo que edificar mi vida sobre la roca. Tengo que darle nada más que una miradita a los conejos, imitarlos a ellos
y hacer mi refugio en Cristo. Él es la roca. Así es, Los amén, amén. conejos nos enseñan esto, a edificar en la roca, y esto significa andar en sana doctrina también. Y algunos se preguntarán, ¿cómo llega a esa conclusión? Por lo que les dije de 1 de Corintios 3:11, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Él es la peña, Él es la roca, Él es el fundamento. Y cuando estoy refugiado en Él, estoy rodeado en un ambiente de sana doctrina. Amén. Donde está Cristo, está la pureza. Donde está Cristo, está la santidad. Donde está Cristo, está la verdad. Por eso, mis hermanos, cuando yo estoy en el refugio de la roca, estoy protegido por una doctrina sana, saludable, que me fortifica, una doctrina que me da fuerza suficiente para alcanzar la victoria. Las hormigas y los conejos, animalitos admirables de Dios, animalitos que Dios los pone para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos aprender grandes lecciones. Y volvemos ahora ahí a Proverbios, el capítulo 30. Y dice allí en Proverbios 30 y versículo 27. Ya habló en el versículo 25 de las hormigas. En el versículo 26 habló de los conejos. Y ahora en el versículo 27 nos hablará de las langostas. Y es esto lo que dice. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. En esa frase hay una gran lección. Ellas andan por cuadrillas, andan unidas. He visto en la provincia de Jujuy y he visto también en Bolivia plagas de langosta, cómo arrasaron sobre los campos y cómo destruyen todo lo que es verde, las plantaciones de acelga, de lechuga, de repollo, de apio y de cosas por el estilo. Donde pasan las langostas, arrasan todas. Las langostas se mueven como un escuadrón. Las langostas se mueven en cuadrillas, como dice la Biblia. Y Dios nos mira y dice, ¿cuándo mis hijos aprenderán a moverse así, como las langostas? ¿Cuándo andarán todos unidos? ¿Cuándo andarán en la misma dirección? ¿Cuándo andarán todos comprometidos en las mismas cosas? ¿Cuándo estará esta clase de unidad para que yo les dé bendición? Si usted toma nota, tiene que poner allí Amós, el capítulo 3 y el versículo 3. Amós, el capítulo 3 y versículo 3 dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Otra vez, eso es todo lo que dice el texto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y ahora muchas veces en el cristianismo se ve el desacuerdo. No es necesario que estemos enfrentados en una pelea, en una rivalidad. El desacuerdo se ve es que no estamos involucrados en las mismas cosas. Un domingo de manjar espiritual en la iglesia, otros están de asado en la parrilla, en su casa o en un día de picnic. Estamos eligiendo cosas diferentes, no somos como la langosta, no tenemos los mismos intereses, no estamos tan unidos, nos separamos rápidamente del cuerpo, ni bien aparezca una oportunidad, un partido de fútbol, una visita de la familia, cualquiera sea el argumento, nos aleja de la cuadrilla como la langosta, ya no estamos juntos, ya no estamos en las mismas cosas. Y Dios dice, miren este animalito admirable, miren a la hormiga, miren al conejo, miren a las langostas, son parte de mi creación, son animalitos admirables para llevarles, para transmitirles lecciones para la vida cristiana en la iglesia bautista. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que andar en cuadrilla como las langostas, porque tenemos el mismo Salvador. Tenemos que andar en cuadrilla como las langostas, porque fuimos comprados, redimidos por la misma sangre. Tenemos que andar unidos en cuadrilla como las langostas, porque todos nosotros tenemos la misma fe. Tenemos que andar unidos en cuadrilla como las langostas, porque todos nosotros somos miembros de la misma familia, de la familia de Dios. Tenemos el mismo Salvador, fuimos comprados por la misma sangre, tenemos la misma fe, pertenecemos a la misma familia. ¿Cuál es el motivo que no estamos moviéndonos como cuadrilla, como las langostas?
Dios dice, aquí le pongo este animalito admirable. Hoy es el día 14 de noviembre del 2020. Es el día que tengo que aprender que debo estar junto con mis hermanos. Mismo esfuerzo, misma dirección, mismo sacrificio. Todos juntos, unidos, haciendo la voluntad de Dios. Amén, Pues amén. así deben ser los soldados del ejército de Cristo. Nosotros no somos un grupo de desaliñados que cada uno hace lo que quiere. Un soldado no anda allí con su vestimenta, con unos botones abrochados y otros no. No. El soldado cuando está junto a otros y caminan y dan el mismo paso y marchan a paso redoblado en sus desfiles y van juntos a la batalla buscando el enfrentamiento con el mismo adversario. Pues nosotros los soldados de Cristo tenemos que ser así, igual, del mismo modo que las langostas, movernos en cuadrilla, no separarse, no cada por su lado. No somos un grupo de desorientados, no somos un grupo de desaliñados, nosotros no somos los desorganizados de Cristo, nosotros tenemos que estar unidos en el mismo ejército, unidos como las langostas en la misma cuadrilla. Amén. Déjeme explicarle eso a través de un texto a recordar. Cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, dice que allí en la iglesia ellos compartían el vino, el pan y las oraciones. Y dice la Biblia, tenían en común todas las cosas. Y lo primero que les digo, como las langostas, eran parte de la misma cuadrilla. Esa iglesia, todos eran parte de los mismos movimientos. Era el tiempo de orar, todos a orar. Era el tiempo de compartir el pan y la copa, todos estábamos en esa actividad. Era el tiempo de persistir en la doctrina de los apóstoles, todos estamos comprometidos con esa verdad. La iglesia se movía en cuadrilla como las langostas. Qué bueno que Dios nos quiere esta noche enseñar de estos animalitos admirables, las hormigas, pueblo sacrificado, trabajador, andan en línea, en la misma dirección, comparten los mismos esfuerzos, son precavidos, juntan alimento suficiente, nunca les faltará energía para el trabajo. Dios nos dice, miren a los conejos, hacen nido en la peña, ustedes busquen a Cristo, Él es la roca, Él es la peña de Oré, Él es el fundamento. Todo lo que edifiquen, todo lo que construyen, con todo lo que se comprometa, que sea en el fundamento. Miren las langostas, se mueven como cuadrilla, no se separan, siempre están comprometidas allí, en la misma dirección. Y ahora, mis hermanos, esas langostas, para mí, es una exhortación a que nosotros tenemos que tener esa capacidad de pasar y dejar nuestra huella. Las langostas cuando pasan sobre un campo de lechuga, de acelga, de apio, dejan su huella, dejan su rastro. Usted mira y dice, aquí pasó la langosta. Donde pasen los cristianos, tiene que dejar la huella, que es el mensaje del evangelio. Amén. Esa huella, la de la presentación del evangelio, tiene que ser notoria, tiene que ser visible, al igual que las langostas dejan su marca, su sello, cuando arrasan con todo. Nosotros tenemos que arrasar en este mundo contra el pecado, implantando el mensaje salvador del evangelio. Para eso tengo que decirles o recordarles lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos. ¿Recuerdan? En Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí están, como las langostas, moviéndonos en cuadrilla, llevando el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Eso, mis hermanos, es exactamente lo mismo que Pablo dijo en Hechos 13 y verso 47. Yo se los voy a recordar. Dijo Pablo allí en Hechos 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación
hasta lo último de la tierra, Amén. hasta lo último de la tierra. Llevar el mensaje, moviéndonos en cuadrilla, como lo hacen las langostas, dejando las marcas a nuestro paso, dejando las verdades del evangelio por doquiera que nosotros vayamos. Animalitos admirables era nuestro tema en esta noche. Animalitos de Dios, creados por Dios, criaturas de Dios, las hormigas, los conejos, las langostas, pero todavía tenemos aquí un par más. Observe otra vez Proverbios 30. Proverbios 30. Y ahora estamos ya en el versículo 28. Proverbios 30 y el versículo 28. Dice aquí la palabra de Dios, la araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. La araña que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. Mis hermanos, la araña hace allí sus telas, su telar, allá en los rincones más altos de los palacios. Ellos no andan ahí a ras del piso donde la gente pueda pisotear su obra de arte. Ellos hacen en las alturas, en los rincones, donde es difícil de llegar. Y Dios dice, tienen que mirar ustedes a las arañas, porque esa casa de telas que hace, eso nos habla de ingenio para el trabajo. Y pienso en esa palabra, ingenio para el trabajo, ese talento que tienen las arañas. Ahora Dios también habla de un ingenio para la batalla. No los voy a llevar muy lejos. Allí en Proverbios 24 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24, verso 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ingenio para la guerra, ingenio para la batalla. Hay que mirar cómo trabajan las arañas y aprender de ellas a combinar inteligencia y capacidad. Las arañas son inteligentes. Dios dice, aquí les dejo este animalito para que lo miren, lo observen, lo estudien y aprendan una gran lección. Las arañas son inteligentes y tienen una gran capacidad para construir sus telares. Los cristianos tenemos que tener esa capacidad para construir. Tenemos que ser gente con ingenio para las batallas que nos presenta esta vida, las batallas que nos presenta el enemigo. Miren, mis hermanos, las arañas pueden estar allí en el rancho humilde, pero generalmente eligen el palacio, un lugar de opulencia, un lugar donde su obra va a trascender. Los cristianos tenemos que hacer eso. Una obra de un cristiano trasciende cuando el cristiano logra dejar una huella para los que vienen atrás. Así que es oportuno mirar nuestro caminar y si estamos dejando una huella o no estamos dejando nada en este tiempo. Este ingenio de la araña, esta capacidad que tiene la araña, esto a mí me habla, hermano, también acerca de la fe. Porque la araña allá en la altura deja su tela, su casita, y ella sabe que allá se va a sostener, en algún rincón que ella elige se va a sostener. Lo que va a sostener nuestra vida cristiana es la fe. Usted ya sabe que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, según dice Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La Biblia también enseña en Hebreos, en el capítulo 11 y en los versículos 5 y 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las arañas construyen sus casas en la altura. Ellas tienen esa fe de que nadie las va a derrumbar, de que allí van a permanecer. Y nosotros tenemos que edificar nuestra fe. Esa fe que Pablo le dijo a los romanos que venía por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos nosotros una fe verdadera, bien fundamentada, una fe que salga, que brote de la palabra de Dios. No una fe ficticia, no una fe emocional, sino que necesitamos una fe
fundamentada en la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dos animalitos más, yo diría animalotes, dejé los más grandes para el final. Ya pasamos con el ejemplo de las hormigas, ya pasamos con el ejemplo de los conejos, ya pasamos con el ejemplo de las langostas, ya pasamos con el ejemplo de la araña. Para el final, dos animales más grandes, dos animales admirables, de los cuales Dios quiere que nosotros aprendamos. Uno de ellos es el león. Aquí en Proverbios, capítulo 30 también. Mire cómo dice la palabra, verso 30. Proverbios 30, verso 30. Dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Y ahora Dios dice, ¿ya miraron a la hormiga? ¿Ya miraron al conejo? ¿Ya miraron a las langostas? ¿Ya miraron a la araña? Ahora ponga la atención en el león. El león es dominante, el león es fuerte entre todos los animales, sobresale y él no vuelve atrás por nada. Oh, es esa la lección que Dios quiere darnos. Un cristiano no vuelve atrás, un cristiano no tiene reversa, un cristiano, mis hermanos, siempre tiene que ir adelante. Por eso la Biblia dice allí en Hebreos capítulo 10, versos 37, 38, cuando habla de que el justo por su fe vivirá, porque si retrocediere, dice Dios, no le agrada a mi alma. Dios no quiere la gente que retrocede, no quiere a los cristianos estancados. Dios quiere que el cristiano se maneje en la vida a paso de león. El león se maneja con firmeza, el león camina con elegancia, el león camina con seguridad, el león no le tiene miedo a nada, no retrocede ante nada. Es esa característica que Dios quiere ver en nosotros. Hombres y mujeres de fe que no retroceden, hombres y mujeres de fe que no negocian la verdad, hombres y mujeres de fe que no comprometen la verdad, sino que con paso airoso como el león siempre van adelante sin tener temor, sin tener ninguna clase de miedo, porque al león, mis hermanos, no hay nada que lo intimide. El león tiene paso firme, el león tiene paso decidido. Así quiere Dios que caminemos sus hijos. Así quiere Dios que caminemos los cristianos. Por eso el león es un animal admirable. Por eso el león es un animal ejemplar. Y Dios quiere que aprendamos de él. El león nos habla de perseverancia. El león cuando busca su presa va una y otra vez, nunca se rinde hasta encontrar el alimento. El león es perseverante, el león me habla de constancia, el león me habla de firmeza, pero sobre todo, cuando usted ve caminar al león, es hermoso su andar. Un andar firme, un andar decidido. Así tenemos que andar los hijos de Dios. No retroceda, mi hermano, por nada. El diablo nos muestra los dientes. El diablo nos amenaza con sus guadañas afiladas. Yo no voy a retroceder. Yo voy a ir adelante a paso de león. Yo voy a ir adelante manteniendo firme mi posición y mis compromisos con Dios. Todos estos atributos, mis hermanos, todos estos atributos tenemos que mostrarlos en el diario vivir. ¿Cuáles atributos? Los de la hormiga, los de su ejemplo de organización, los de su ejemplo de ir adelante, de sus ejemplos de cargar siempre algo sobre sus espaldas, sus ejemplos de trabajar en grupo, aprender de los conejos, de aprender a buscar refugio en la roca, refugio en la peña. Siempre debo estar yo en Cristo, aprender de las langostas, moverme en cuadrilla, moverme con los hermanos en la fe, siempre en la misma dirección y dejando a nuestros pasos la huella de que hemos sembrado el mensaje del evangelio, como la araña allá en los palacios, edificar en los lugares distinguidos. Eso es como la fe en los lugares más increíbles. La fe me sostiene como se sostiene la tela de araña en los lugares más increíbles. Tengo que andar como el león, decidido, firme, adelante, con un hermoso andar, no retroceder ante nada. Y ahora termino con dos textos. Primero, un texto que es desafiante y después
con el último animal que encuentro para hoy en la palabra de Dios. El texto desafiante en Tito, capítulo 2 y el versículo 7. Si puede ir hasta ahí conmigo, por favor, hermanos, a Tito, el capítulo 2 y el versículo 7. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Tito, capítulo 2 y el versículo 7. Si no lo encontró, yo se lo voy a leer para usted. Dice la palabra aquí: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza y mostrando integridad y seriedad. Mira, hermano, el texto habla de presentarse ante todo como ejemplo de buenas obras. Pues ahí está, esos animalitos admirables que nos hemos detenido a observar para aprender lecciones de ellos. Ellos nos transmiten ejemplos de buena obra. Buenas obras que tenemos que hacer con energía. Buenas obras que tenemos que llevarlas adelante con entusiasmo, no con timidez, no con poco compromiso, no con indiferencia, sino con entusiasmo, constancia, haciendo buenas obras. Tenemos, mis hermanos, que escapar del molde de los indecisos, el molde de los indecisos, el molde de los pocos sacrificados, el molde de los pocos comprometidos ya está lleno. Si estamos ahí, salgamos de ese lugar y aprendamos de estos animalitos admirables a través de los cuales Dios nos da sus lecciones. Y lo llevo por último al Salmo 92, versículo 12. Si puede ir hasta ahí conmigo, y ese va a ser el final de nuestro mensaje hoy, de este tema, animales admirables que Dios puso como ejemplo para nosotros. Salmo 92, mis hermanos. Versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios allí. Salmo 92 y el versículo 12. Y después muchos de ustedes pueden profundizar estudiando sobre las águilas y tantas ejemplares que Dios nos pone para aprender grandes lecciones. Pero aquí el Salmo 92, versículos 10 a 12, dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con acero. Aquí está la primera parte nada más. Dice Dios, dice que Él nos puede ungir con la fuerza de el búfalo. El búfalo, mis hermanos, cuando se mueve en manada, el búfalo cuando se produce una estampida de búfalos, literalmente la tierra tiembla a su paso, la tierra es sacudida. Estos animales que llegan a pesar 1.200 kilos, más de una tonelada, un solo búfalo puede hacer el trabajo de una camioneta como esas pick-up, como esas Ford F100 que eran de hierro duro, preparada para trabajos pesados. Un solo búfalo puede hacer el trabajo de esas maquinarias modernas. Y ahora Dios dice que Él nos puede dar la fuerza del búfalo. Aquellos que son ojitos, en el campo dirían chirlitos, los que son chirlitos. Los campesinos hablan del moco de pavo. ¿Habrá oído eso alguna vez? Moco de pavo. Cuando tenemos esa clase de gripe o resfriado y empieza a salirnos esa agüita de la nariz. Bueno, hay muchos cristianos que son así, blanditos, chirlitos, tiernitos. Dios dice: date una mirada al cielo, busca mi presencia y te daré la fuerza del búfalo. En este mundo que estamos viviendo, en este mundo donde recibimos duros ataques, muchas veces necesitamos de esa fuerza del búfalo. Muchas veces nosotros somos, como dice el texto final de Isaías capítulo 40, cuando habla de que los jóvenes se cansan y se fatigan, pero aquellos que esperan a Jehová, esos pueden levantar vuelos como las águilas. Así tenemos que ser, buscar las alturas como las águilas, tener la fuerza del búfalo, porque el búfalo cuando está en carrera, nada lo detiene, nada lo frena. No hay obstáculo que pueda detener su fuerza. ¿Quién da esa clase de fuerza? Pues Dios.
Dios nos da la fuerza del búfalo. Esta parte final del mensaje es para los blanditos, los chirlitos, los tiernitos, aquellos que son como cristianos de azúcar y manteca. Ellos necesitan la fuerza del búfalo. Y este texto nos revela este animal admirable. Esa fuerza se la da Dios. Y yo necesito en esta hora de la batalla, yo necesito en esta hora del combate por la fe, yo necesito en esta hora de la sobrevivencia cristiana, necesito la fuerza del búfalo. El enemigo está furioso, el enemigo ataca, el enemigo quiere destruir todo lo bueno que Cristo hizo en mí. Yo necesito la fuerza del búfalo para enfrentar a Satanás. No debo detenerme, no debo frenarme, debo ir como el búfalo, siempre adelante, con esa clase de fuerza especial. Como les dije, el búfalo en la estampida, allí hace temblar la tierra, sacude la tierra. Yo tengo que sacudir este mundo pecador con el mensaje del evangelio. Pero para llevar ese precioso mensaje, voy a necesitar de la fuerza del búfalo, de saber que a ese mensaje no hay cultura, no hay barreras idiomáticas, no hay fronteras que lo pueda detener. El mensaje del evangelio no se detiene, va adelante, y yo llevaré ese mensaje con la fuerza del búfalo. Animales admirables, la hormiga, los conejos, las langostas, la araña, animales admirables como el león y animales admirables como el búfalo y su fuerza. Que Dios pueda darnos de esa clase de fuerza y que hoy podamos aprender lecciones de animales admirables que Dios creó para que aprendamos de esas criaturas cómo tener una vida victoriosa nosotros, los hijos de Dios. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día, mis hermanos, y que bendiga sus vidas. Amén, pastor, amén, amén.